la doctrina de la unicidad y su conexión con el ocultismo. Quiero que prestes atención muy cuidadosamente a este video, porque vamos a ver a continuación la realidad de dónde procede la falsa doctrina conocida como lo solo Jesús. Presta atención conmigo a este video. La unicidad no tiene una historia dentro de la iglesia. La iglesia jamás enseñó esto. Ni siquiera los cristianos primitivos llegaron a predicarlo, sino que al contrario lo denunciaron. Cuando apareció por principio del siglo II con Noeto, Praxea, en el siglo III, Sabelia, fueron atacados y condenados. El principal exponente de la unicidad en este tiempo se llama David Bernard. Lo pueden buscar si quieren en internet o en cualquier biblioteca. Este hombre es el gran profeta de ellos. Ha escrito muchos libros, entre ellos uno llamado La unicidad de Dios, en donde afirma que ellos no tienen ningún registro de su doctrina a través del tiempo. Ni ninguno de los primeros padres de la iglesia, ni tampoco ninguno de los que siguen esta doctrina. Esto lo menciona en la página 234 de este libro. Pero miremos con quién comienza esta doctrina torcida de la unicidad en el pasado. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 9 al 24, tenemos a Simón el mago, quien era un ocultista, mago, tramposo y engañador. El historiador del ocultismo Colin Wilson, en la página 226 y 227 de su libro Lo Oculto, dice que Simón el mago fue el creador del simonismo. Y para hacer un paréntesis, vemos qué es el simonismo. La simonía es en el cristianismo la pretensión de la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales. Incluye cargos eclesiásticos, sacramentos, reliquias, promesas de oración, la gracia, la jurisdicción eclesiástica, la excomunión, etc. Por cierto, nada alejado de la realidad actual de muchas iglesias. Todos creían en esa época que Simón el mago era verdaderamente un mago, quien empezó con el modalismo y la unicidad. De hecho, los masones afirman esto. También tenemos la secta de los ebionistas, quienes creen exactamente lo mismo. Reconocían que toda la fuerza de Dios son solo modos o manifestaciones. Es lo mismo que predican los unicitarios, la doctrina de Sabelio, Noeto y Praxea. Los unicitarios no niegan la Trinidad, sino que lo que niegan es que esté dividido en tres personas. Para ellos, esos tres nombres son el mismo Jesús. Eso es modalismo. Ellos no reconocen individuos personales dentro de la Trinidad. Esta idea de que estas manifestaciones de toda la Trinidad es solo Jesús, nació de un brujo. Nos hacemos la pregunta, ¿cuál brujo? La respuesta es sencilla: Simón el mago. Teófilo de Antioquía fue el primero en hablar de la Trinidad. Lo pueden buscar en internet o en cualquier biblioteca cercana. Él es mucho antes que Tertuliano. Ireneo de León fue discípulo del obispo de Esmirna, Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Mencionó en su libro Contra las herejías, capítulo 23, lo cito textualmente: este hombre Simón el mago fue glorificado por muchos como si fuese Dios. Él mismo se había revelado a los judíos como Hijo, a los samaritanos como el Padre y a las naciones como el Espíritu Santo. Eso es modalismo. Ireneo dio testimonio de que Simón el mago comenzó con esta doctrina demoníaca. No solo la unicidad nació de este brujo, sino también el pluricitarismo. Como dato curioso, los masones reconocen que Simón el mago fue un gran mago. Esto se lee en el libro Manual y Dogmas de Albert Pike, página 169.
Simon Magus, founder of the Gnostic faith, and many of the early Judaizing Christians admire that the manifestations of the Supreme Being as a Father or Jehovah, Son or Christ, and Holy Spirit were only so many different modes of existence or forces of the same God. Ahora vamos a la traducción. Simón el Mago, fundador de la fe gnóstica, y muchos de los primeros cristianos judaizantes admitieron que las manifestaciones del Ser Supremo como Padre o Jehová, Hijo o Cristo y Espíritu Santo eran solo unos cuantos modos diferentes de existencia o fuerzas del mismo Dios. Esta herejía murió con Sabelio hasta finales del siglo III y principios del siglo IV. Pero resucita esta doctrina demoníaca con Emanuel Swedenborg, un gran mago, psíquico, hechicero, matemático y filósofo. ¿Cómo sabemos esto? El mismo libro que utilizan los unicitarios de David Bernard lo dice en la página 236. Él tuvo la revelación de Dios. Cito textualmente. Adicionalmente, en la misma página se nombra a todos los unicitarios de aquella época. Fundador del modalismo, era un ocultista. La reina de Suecia en aquel entonces tuvo el fallecimiento de su hermano. Este personaje pudo comunicarse con su hermano y le dijo cosas que solo la reina sabía. Recordar que Satanás también hace milagros y utiliza a sus hijos para sus contactos, entre comillas, espirituales y entre otras herejías. Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. En la enciclopedia Cumbre, página 90 del año 1999, se dice de Swedenborg: a los 55 años recibió la revelación mística, dijo haber platicado con seres celestiales con nuevas revelaciones misteriosas, visitó el cielo y el infierno y de esta experiencia escribió muchos libros que son la base de la nueva religión. En el año 1771 escribe un libro llamado La verdadera religión, en donde dice claramente: se me apareció Jesús y me reveló que solo Él era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A partir de ahora, ese será el mensaje que debe ser predicado. Por eso ellos dicen solo Jesús. Según lo anterior, ya no importa la gracia ni el arrepentimiento, o sea, es una herejía completa. En la biografía de Emanuel Swedenborg, localizado en su sitio web, vemos el siguiente texto. Durante los años 1744 y 1745 experimentó una serie de sueños y visiones que lo conmovieron profundamente. A veces sentía temor, a veces euforia al reflexionar sobre estas experiencias. Fueron años inquietos, perturbados, que él mismo nunca pudo explicar satisfactoriamente y respecto de los cuales guardó silencio frente a otros. Aunque sus evidencias están registradas meticulosamente en su diario de sueños y diario de viajes, volvió a estudiar la Biblia y comenzó la composición de un libro sobre el tema la adoración y el amor de Dios. En abril de 1745 fue sujeto de una experiencia penetrante. Estaba en Londres y cenaba en la hostería donde frecuentemente tomaba sus comidas, completamente solo en el comedor. Notó que la habitación de manera repentina se oscurecía. Entonces tuvo una visión y un aparecido le dirigió la palabra. Cuando la habitación volvió a iluminarse, Swedenborg regresó a su departamento profundamente conmovido. Durante esa misma noche volvió a tener la misma visión. Se le apareció un espíritu, atento con esto, que le habló de la necesidad de una persona humana que sirviera como medio para que Dios pudiera revelarse nuevamente a los hombres de manera similar a las visiones que se registran frecuentemente en el Antiguo Testamento. Con lo anteriormente expuesto, nosotros recordamos Gálatas capítulo 1 versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, maldito, en otras versiones de la Biblia. Los unicitarios niegan o simplemente no entienden las teofanías, esto es, las apariciones del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. De esto hablaremos más adelante en otro video. Ellos dicen que Jesús nació recién en la encarnación y que esa presencia preexistente divina es el Padre. ¿Cómo identifican esa naturaleza preexistente? Pues alegan que el Hijo de Dios es solo la parte carnal y que la parte divina es el mismo Padre, Jehová o Yahweh.
Para los cristianos, la identidad de Cristo no se mezcla, sino que es 100% hombre y 100% Dios. A esto lo conocemos como unión hipostática. Jesús es consustancial con el Padre. Eso quiere decir que no está separado por el Padre en esencia, pero sí en identidad. Los unicitarios creen que nosotros los trinitarios creemos en 3 dioses, aunque no presentarán jamás pruebas de esta acusación, solamente suposiciones o una mala interpretación de los únicos textos que utilizan, Deuteronomio 6:4 y Juan capítulo 10, versículo 30. Los unicitarios aceptan que solo Dios perdona los pecados, así como los fariseos lo decían en el pasado. Y por eso es que tienen un problema con Marcos capítulo 2, versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Esto le digo al paralítico. Ahora, textos que hablan sobre la misma esencia de la deidad, pero en diferentes identidades. Mateo capítulo 3, versículos 16-17, Lucas 1:35, Hechos 10 del 37 al 38, Lucas 10:21, Juan 3:34, 1 de Pedro 1:2, 2 de Corintios 1:21 al 22, Gálatas 4 del 4 al 6, Efesios 1:3 y Efesios 1:13, Efesios 2:18, 2 de Tesalonicenses 2:13, Juan 20 del 21 al 22, Hechos 1 del 7 al 8, Hechos 2:38, Mateo 28:19. Y así como estos textos, existen muchos más en la Biblia que si los cito tendría que hacer un segundo video para exponerlos. Y ojo que no cito 1 de Juan 5:7, porque sabemos que es un texto espurio. Esto quiere decir que no aparece en el manuscrito original, pero fue agregado como nota marginal a lo largo de la historia. Si los hermanos de la iglesia primitiva hubieran tenido este texto, se los hubiera expuesto a todos los arrianos, como Sabelio, Praxeas, Noeto, Eusebio, etc. Y no hubiera sido necesario realizar el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Importante que sepamos que no existe el Jesús solo. De hecho, el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Por cierto, ¿por qué los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Respuesta: porque la expresión en el nombre de significa vengo de parte de, o también significa vengo con la autoridad de. La palabra en el original griego es onoma. Los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús porque recibieron autoridad directa de él. Textos muy antiguos mencionan esto, incluso la didaché o enseñanza de los 12 apóstoles para la iglesia primitiva. Ejemplo, cuando Pablo fue al concilio, fue con la carta de los apóstoles. Él dijo, yo vengo bajo la autoridad apostólica. Una cosa es la forma y otra cosa es el esquema. David Silva puede vestirse de color blanco, pero sigue siendo David. Basado en este ejemplo, tanto el Padre como el Hijo son consustanciales, una misma esencia, pero en distintas identidades. Ahora veamos 2 de los textos que utilizan los unitarios y unicitarios para validar su doctrina. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La palabra Echad significa unidad compuesta o colectividad, algo muy similar a lo que es una familia humana. Aunque los miembros de una familia humana son más de uno, todos los integrantes de una unidad familiar tienen un mismo apellido, un mismo parecido y origen común, su padre, y un mismo propósito y objetivo como familia. La misma palabra Echad se ve en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola Echad, una sola carne. La palabra Echad es muy distinta de la palabra Yahid, que significa unidad absoluta. Veamos el segundo texto que los unicitarios usan. Este es el mismo que usó Praxeas, Juan capítulo 10 versículo 30. Tertuliano contradice su interpretación apelando a sus conocimientos de gramática. Yo y el Padre somos uno.
De aquí ellos toman su soporte tan ciego para ver en primer lugar que en ese pasaje se habla de dos, yo y el Padre, y de que hay un plural, somos, inaplicable a una sola persona. Y por último dice unum sumus y no dice unus sumus. Para explicarlo mejor, tenemos un plural dentro de un singular. Esto lo vemos en el Adversus Praxean del siglo XII. Pero ¿dónde está el error de los unicitarios y unitarios? En que niegan la preexistencia de Jesús. Y por eso cito los textos que corroboran esta preexistencia. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. También tenemos Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tenemos también Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Judas 1:5. Juan 8:16. Juan 8:54. Juan 1:1. Primera de Juan 1:3. Juan 1:14. Segunda de Corintios 13:14. Filipenses 2 del 5 al 11. Isaías 64:6. Isaías 63 del 8 al 10. Zacarías 12:10. Juan 1:18. Primera de Timoteo 3:16. Efesios 1:3. Filipenses 2 del 5 al 11. Juan 1:14. Primera de Corintios 10:4. Judas 1:1. Judas 1:5. Efesios 1:3. Zacarías 12:10. Uno de los tantos textos claves donde tumba el modalismo es Juan capítulo 1 versículo 18. Nadie ha visto a Dios. Y me han de decir, pero Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Y claro, porque tanto el Padre como el Hijo son consustanciales, o sea, de la misma esencia, pero en diferentes identidades. En conclusión, cuando hablamos de Dios, hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, una misma esencia con tres identidades. Colosenses 2:9, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. La doctrina del unitarismo, que es la que profesan los testigos de Jehová, y del pentecostalismo unicitario, o sea, la secta solo Jesús, es antibíblica. Negar o mutilar un miembro de la deidad es peligrosísimo. Huyan de estas sectas. Si tiene amigos que están todavía metidos en medio de estas sectas, ore por ellos, predíqueles la verdad. Recuerde 2 de Timoteo 2:25, con mansedumbre, para que Dios en su misericordia los traiga de muerte a vida, les abra el entendimiento. 1 de Juan 2:22, y esta es una advertencia. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.